Hoy tenemos un tema, continuación del tema de la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos del reino de Dios, ¿se recuerdan? ¿Qué era el reino de Dios? Y explicamos que el reino de Dios es un reinado de Jesucristo y del gobierno de Dios. Dijimos que era un reino sobrenatural. No es un lugar físico como el reino de España o el reino de Inglaterra. Igualmente, asimismo, le respondió Jesús a Pilato cuando le preguntó que si él era rey. Él le dijo, sí, tú lo has dicho, yo soy rey, pero no soy rey de este mundo material. Él es el rey del mundo sobrenatural, de la luz, en el nombre de Jesús. Entonces, hablamos también de que lo que más predicó Jesús fue el reino de Dios. Y el reino de Dios es todo, hermanos, lo que está escrito aquí. Ustedes cuando hablan de la palabra de Dios, están hablando del reino de Dios. Cuando hablan de diezmo, hablan de Jesús, hablan de las cartas a los apóstoles, hablan de la doctrina cristiana, predican a las personas sobre cualquier área, aconsejan a una familia y le están colocando palabras y están orando por esa persona. Hermanos, ustedes están ejerciendo el reino de Dios. Y ahí hay palabras donde dice que Jesucristo, cuando iba por todas partes, predicaba el reino de Dios y curaba enfermos. O sea que ustedes pueden, a veces, ustedes cuando están predicando la palabra, a las personas se les van cayendo velos. Cuando te dice, ay, me vino algo, ahora se me aclaró lo que yo andaba buscando, se te cayó un velo. Esto es más o menos para que entiendan cómo ocurre eso. Pues eso no es algo de que a veces las personas piensan que es algo místico, que solo le ocurre a los pastores y a eso. Entonces, bueno, tenemos un tema que se llama los 3 elementos fundamentales del reino de Dios. Pero yo quiero comenzar, como siempre, alineado con la palabra de Dios, este tema. Vamos a ver una palabra que está en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, desde los versículos 16 al 21, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió una parábola, Jesús. Esta parábola es una parábola de 2 partes. La primera es una parábola que habla de la avaricia y la segunda parte habla de este señor, este otro rico insensato que vamos a referir aquí. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tuvo mucha producción. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese se fue derechito al otro lado. Bueno, mis hermanos, entonces con esto lo que queremos, o lo que Cristo quiso ilustrar, ¿verdad? Una verdad, a través de una verdad natural, está explicando una verdad sobrenatural, que es la necesidad que todos tenemos de Dios, ¿verdad? Que primero nosotros debemos ser ricos para con Dios antes de ser ricos para con los bienes materiales. Igualmente con la palabra, tiene que ver mucho con la palabra que predicó el hermano Raufi al respecto de finanzas, ¿verdad? Que no es solo acumular y acumular y acumular. Hermanos, tú eres verdaderamente libre. Yo no estoy diciendo que la riqueza es mala. Lo que estamos diciendo
es que tu prosperidad, la prosperidad de tu alma va paralela, o sea, las dos cosas caminan paralela, el crecimiento de las riquezas en Dios y el crecimiento de las riquezas materiales. Cuando tú alcanzas ese punto de equilibrio, hermano, tú eres verdaderamente rico. Además de ser un financista del reino, no hay duda que se pueda, podamos dudar ahí en ese caso. Bueno, a esta persona, a este rico insensato, le faltaban tres cosas. A él le faltaban conocer tres cosas, que es lo que vamos a ver. Él no entendía, él no sabía lo que era el reino de Dios, y así como él, hay muchos de ellos en la calle, y hay muchos de ellos todavía en la iglesia, que no conocen estas verdades, pero ya ustedes las saben, muchachos y muchachas, ustedes saben esta verdad. Y dice Romanos 14, 16 y 17, son los tres elementos fundamentales del reino de Dios, que dice: no permita que se hable mal del bien que ustedes hacen. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea por si acaso hay alguna contradicción ahí con la Biblia que ustedes tienen, con el texto. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, como aquel rico insensato, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Repita: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces, con relación a esta palabra, esos tres elementos, para tener nosotros esos tres elementos en nuestras vidas, es necesario que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Es necesario que hayamos nacido de nuevo. Y no solo haber nacido de nuevo, sino también haber pasado por un proceso de transformación, un proceso de conversión, de que tú veas verdaderamente que tú tuviste un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Resulta que una de las cosas que marca la membresía de una persona en el reino de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Todos los que estamos bautizados en el Espíritu Santo estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo. Es necesario. Cuando tú tienes ese elemento, cuando tú tienes el Espíritu Santo ya dentro de ti, porque naciste de nuevo, pero ya tienes el Espíritu Santo sobre ti, que te permite empoderarte para tú ejercer tu ministerio, ¿verdad? Tienes que desarrollarlo, ¿verdad? Ahí tú puedes decir: yo soy nacido de nuevo. Y el bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe. Si yo te pregunto a ti: fulano, ¿tú eres bautizado? Levanta la mano los bautizados en el Espíritu. La gente queda con los brazos abajo. No. Si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, que en el segundo tema del libro de acompañamiento inicial, los discipuladores deben hacer ese bautismo y deben bautizar a su discípulo y él recibe el bautismo. De repente puede que el discípulo sea bautizado en lenguas, o puede que no. A lo mejor pasará un tiempo y después es bautizado, o en el momento que sea bautizado en las aguas también hay otra oportunidad. Pero ya tú estás bautizado en el Espíritu Santo y ya tienes en tu vida estos tres elementos: la justicia, la paz y el gozo. Ahora vamos a desarrollarla. Vamos a hablar de la justicia, pero nosotros no vamos a hablar de la justicia humana. Aquí yo sé que hay, aquí en la audiencia presencial hay una abogada. No me atrevo de hablar así en profundidad para no cometer un defecto jurídico aquí. Pero lo que quiero decir es que vamos a hablar de la justicia divina. ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Cómo es la justicia del reino? Resulta ser que, hablando de la justicia, de este primer elemento fundamental en el reino, justicia, decimos que Jesús es la máxima expresión de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesús. Jesús. ¿Pero en qué consiste? Le voy a explicar.
en la justicia divina es una contradicción muy grande cuando la comparamos, y es una de las contradicciones que hablamos en la prédica pasada. La gente del mundo sufre una especie de golpe mental, shock de lógica, cuando dice, bueno, pero ¿por qué más crucificaron a ese hombre? Y él pudo haberse salvado y bajado, y la gente pelea por él para salvarlo. No, porque eso fue un plan que Dios preparó, ¿verdad?, para que Jesucristo diera su vida por nosotros, y toda la humanidad de ahí en adelante, todos los que lo recibieran, fuesen salvos y tuvieran la oportunidad, no solo con algunos judíos que se convirtieron, ¿verdad?, todos los gentiles o todo el mundo tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo en su corazón, y después de su muerte tener la oportunidad de ser bienaventurado en la tierra con las 6.000 promesas que tiene la Biblia, ¿verdad? Pero tú tienes que buscarla. Y además de eso, tener vida eterna en el cielo. La justicia consistió en esto: todos nosotros somos culpables, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros, ¿verdad?, los que lo recibiéramos, los que creyéramos en Él, fuésemos salvos. Esa es la gran oportunidad de la salvación. Si tú lo hiciste, y si tú crees en ese Cristo que fue crucificado, pero que ya no está en la cruz como unas imágenes que usan por ahí, él no está muerto. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Para que todos sepan, Jesucristo está vivo. Él fue resucitado aquí, su cuerpo glorificado, y ascendió a su trono, al lado a la derecha del trono de Dios. Él subió en cuerpo y carne, cuerpo glorificado, y está allá. Imagínenselo, ¿verdad? Cuando nosotros también, ustedes también, después que reciben a Cristo, inmediatamente que ese Espíritu Santo viene a vivir dentro de ustedes están sentados en los lugares celestiales. Porque el Espíritu es omnipresente, hermano. El Espíritu está en todas partes. No solamente aquí, tu Espíritu está aquí y está allá arriba en el cielo sentado. Y cuando tú ejerces con tu boca autoridad, esa autoridad se manifiesta. ¿Y quienes ejecutan todas esas órdenes? Los ángeles. No lo invento. Salmo 103, 20-21, ¿verdad? ¿Quiénes ejecutan los mandamientos de Dios? Los ángeles. Ejecutan esa tarea para que no tengan, pero ¿quién va a hacer eso? Ellos. Mandamiento que tú haces. Bueno, pero la justicia de Dios consiste en que Jesucristo se colocó ahí por ti y por mí. Eso fue justicia sustitutiva de Dios, para que todos lo entendamos. Y para explicarlo mejor, es como que alguien aquí comete un delito, mate, robe, etcétera, y entonces venga, bueno, tienes 20 años de cárcel, y llega otro y dice, no, un momentico, déjelo libre, yo cumplo la sentencia de él. Así hizo Jesús, porque merecíamos la muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero por esa muerte, para agregarle más bendición a ustedes, por esa muerte de Jesús, vino la resurrección. Por el poder de la resurrección, Jesucristo rompió y anuló el acta de decreto de muerte que había sobre cada uno de nosotros, para que lo sepan. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ustedes hoy en día, ustedes cuando van a entrar en oración, cierren puertas, pidan perdón, renuncien a todo tipo de pecado, a todo tipo de circunstancia, a todo tipo de resentimiento que ustedes puedan tener, en el nombre de Jesús, y digan, rompo toda y anulo toda acta, todo decreto y todo título que el enemigo tiene contra mí en tal o cual área de mi vida. Eso es muy importante. Y están abiertos para, no tienen, como dice, se despojan de la culpa del enemigo de estarlos culpando a ustedes en esta área particular. Entonces esa es la justicia de Dios sobre nosotros. Es la justicia del reino de Dios, la primera. Estamos hablando de ese primer elemento. Si comparamos la justicia del hombre con la justicia de Dios, la misma Biblia dice en Isaías 64:6 que la justicia del hombre es considerado como trapos de inmundicia delante de la justicia de Dios. Fíjense. Yo recuerdo, yo tenía un compañero de trabajo que él era
internacionalista, era diplomático, etcétera. Y él me decía, tenía este lema cuando hablábamos de cuestiones políticas o cuestiones diplomáticas, él decía que cuando entra la política en el Palacio de la Justicia, el derecho sale por la ventana. Trampo de inmundicia. ¿No había escuchado eso, verdad? No, ¿lo había escuchado? Bueno, eso es de los geopolíticos. Bueno, mis hermanos, entonces quiero dejarles esta palabra que ilustra muy bien, ¿verdad? Muy bien este elemento fundamental del reino de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo acabamos de hablar. Yo creo en esto que hizo Jesucristo y Él murió por mí. Yo soy ahora justificado. Me considero justo. No es que tú eres pecador justificado, no, tú eres una persona justificada, tú eres un justo. No digas que eres pecador. Tú sabemos que cometes pecado y tienes pecado casi todo el tiempo, pero cada vez que tú vas a entrar en la presencia de Dios, cierra esa puerta, tú pidiendo perdón. Señor, revísame, escudriñame. Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Salmo 139, los últimos 2 versículos. Dile a Dios que te examine, porque a veces tienes cosas que tú las mandas para allá, para el cuarto oscuro, el inconsciente, la mente inconsciente, y que lo saque el Espíritu Santo para que tú puedas estar consciente de esa palabra y puedas pedir perdón. Bueno, mis hermanos, digo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, oigan, gratuitamente por su gracia. La gracia y favor no merecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar al segundo elemento fundamental del reino de Dios, la paz. La paz en el reino de Dios. Yo lo voy a ilustrar con una palabra que está en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice así. Dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es una condición, es una sensación de tranquilidad, de armonía. Es además un fruto del Espíritu. Cuando en la palabra, en el libro, es el libro de Efesios, ¿verdad? Sí. Efesios habla del fruto del Espíritu y habla de amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Es Gálatas, perdón, Gálatas, el libro de Gálatas. Entonces, esa paz es un fruto del Espíritu y que tú tienes que desarrollar. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes paz. Tú podrás tener mucho billete, muchos millones de dólares en el banco y no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tú no tienes tranquilidad. Hay gente que siempre está pensando, me van a robar, voy a perder dinero, voy a hacer esto, va a pasar aquello. O puedes tener muchos bienes materiales, pero eso no te da paz, al contrario. Pero tú puedes tener muchos bienes materiales, pero tienes al Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo morando dentro de tu templo, de tu cuerpo, y puedes tener la seguridad que tú tienes paz. A veces el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos orando por alguna respuesta o pidiendo por alguna señal, a veces de las 9 o 10 o 12 formas como Dios te puede hablar, una de las formas mediante las cuales te puede hablar es mediante tu sentir una sensación de paz en tu corazón. A veces la gente dice, bueno, yo sentí paz en lo que iba a hacer y lo hice. Y puede ser confirmado como una señal de Dios para responderte en algún pedido de oración o de lo que sea. La enfermedad moderna de hoy en día
que vino como consecuencia de la ausencia del diseño de Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las familias, en los países, etcétera, se llama el estrés. ¿Han escuchado de esa enfermedad? Es una enfermedad moderna y verdaderamente es una enfermedad que viene como consecuencia de la falta de esperanza que tú tienes en tu corazón. Si no tienes la paz del Espíritu Santo, tenlo por seguro que no tienes esa esperanza, vas a tener ansiedad. La ansiedad es consecuencia de ese estrés, de ese andar, de esa tribulación, de ese movimiento que tú tienes, de esa desesperación. Y solo Cristo tiene poder. Solo la palabra de Dios tiene poder para despejarte, el Espíritu Santo para despojarte de esa intranquilidad y de esta enfermedad. Como les dije, esto viene como consecuencia de nosotros haber abortado el plan de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos los caminos de Cristo y empezamos, nos sujetamos al discipulado. Tenemos que sujetarnos al discipulado. Eso no es una opción. No es que ahora yo soy cristiano. Opción 1. ¿Quieres discipularte? No. No quiero, voy a esperar que esté más viejito para yo empezar. No, Señor, tienes que empezar ya. Lo hizo Jesús con sus 12 discípulos. Y el propósito de enseñarte o de discipularte, uno de ellos, es de que tú retomes el plan de Dios para tu vida, recuperes tu autoridad, cambie esa mentalidad mundana que venía, la forma tuya de pensar del mundo, que no diezmabas, no ofrendabas, no honrabas a tus padres, no honrabas a tu madre, robabas a la gente, los tracaleabas, le quitabas, si ibas a pesar 1 kilo de carne. Eso lo aprendí yo en la bodega de mi papá. Lo digo, mire, mijo, cuando usted vaya a pesar la carne, usted le pone el dedo así para que le ponga los 100 gramos que le faltan. Esto te lo estoy diciendo de testimonio, ¿verdad? Te lo digo porque es así, eso es lo que uno aprende en el mundo. Pero cuando ya tú estás en Cristo, hermano, tienes que renunciar a todas esas iniquidades que tú cometiste en el pasado. Bueno, entonces la única manera de tú resolver esa enfermedad del estrés es Cristo en tu corazón, para que el Espíritu Santo te ayude a salir de ese estrés. El estrés puede llevarte a tener hasta enfermedades físicas o te puede llevar hasta la depresión. Muchas personas. La paz. Quiero leer este versículo que ilustra dos al mismo tiempo, como decir, dos pájaros de un tiro. Dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Imagínense. Mediten estas palabras, hermano. Estas palabras son las que vamos a tratar en las reuniones de células de esta semana. Yo quiero recordar aquí, con relación a esto de la paz, un testimonio de un sobrino mío, ¿verdad? Ese sobrino se llama José Francisco, ¿no? Pero nosotros nos recordamos, mi esposa y yo, en el sentido de que cuando nosotros estábamos comenzando los caminos de Dios, tuvimos muchas tribulaciones, ¿verdad? Especialmente tribulaciones en el área financiera, escasez, falta de vehículos, no teníamos vehículos, teníamos que ir a la iglesia caminando, etcétera, etcétera. Y resulta que nosotros pasamos esa etapa, ese desierto, porque fue un desierto que pasamos, lo pasamos agarrado de la mano de Jesucristo. Nosotros orábamos, hacíamos nuestros devocionales, hacíamos el esfuerzo. Bueno, yo a veces le digo a la gente que pasamos una etapa de testimonio para ustedes, pasamos una etapa parecida a la que mucha gente está pasando ahorita. Imagínense, en aquella época que había abundancia, nosotros pasando escasez, llegamos a tener hasta los zapatos rotos. Mis hijos llegaron a tener los zapatos rotos, ¿verdad? Yo me acuerdo que a Raúl le rellenaban los zapatos con goma de tripa de caucho. De bicicleta. Es para que ustedes vean, pero nosotros no nos soltamos de Cristo. Entonces nuestro sobrino decía, tía, ustedes parecen hippies. ¿Por qué hippies? Los hippies, en la época que existieron los hippies, por allá en el año 60, 70, los hippies vivían de paz y amor, ¿verdad? O sea, ellos no tenían bienes materiales, vivían en comunas,
¿verdad? Y vivían prácticamente desprovistos de todo lo material, light, una vida ligera. Entonces nosotros le decíamos, no es una vida hippie, es una vida, ¿verdad?, agarrado de la mano de Cristo en este desierto. Y eso es una recomendación que yo les doy. En este desierto que ustedes están pasando, hermanos, yo les recomiendo que ustedes no se suelten de la mano de Cristo, así como Jacob no se soltó de la pierna del ángel hasta que lo bendijera, perdón. Oye Dios, con permiso. Bueno, hermano, vamos al siguiente y último elemento, que es el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. El gozo. El gozo es más que la alegría. Yo puedo tener alegría de mi corazón, pero gozo en mi alma. ¿Cómo lo podemos comparar? Cuando yo estoy gozoso, me dan ganas de gritar aleluya, gloria a Dios. Cuando yo estoy gozoso, me dan ganas de ir a predicar la palabra, hablar de Dios. Me siento gozoso. Diferencia de estar alegre, estoy alegre, chévere, me siento bien, cónchale, aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias. Pero la expresión de gozo es más allá de la alegría, manifestaciones corporales, verbales, etc. Al mismo tiempo de ser un fruto del Espíritu, es una actitud de constante alegría a pesar de la situación o circunstancia de tribulación o de aflicción que estemos viviendo. Nosotros vemos en la mayoría de los venezolanos, a lo mejor en cierta forma, ese gozo. Muchos de toda situación sacan un chiste, bueno, en el mundo, pero nosotros debemos alinearlo con glorificación a Dios, con adoración a Dios y con expresiones de alegría y de alabanza. Es mantener esa alegría constante, la debemos mantener para que nosotros podamos contagiar a los demás, porque la alegría es contagiosa, ¿verdad? Ustedes llegan a un ambiente donde todo el mundo está sentado viendo para el techo y llega una persona así jocosa y alegre, y etcétera, porque si tú quieres influir a alguien para que se convierta a Cristo o para predicarle el Evangelio, tú tienes que tener una buena actitud, una actitud alegre o de gozo. Gloria a Dios. Quiero decirle que cuando una persona está en el reino de Dios, cuando nosotros ya estamos en el reino de Dios, y nosotros vemos que hay personas que no manifiestan alegría, eso podría ser una señal de que algo está mal con esa persona. Puede ser algún problema y ustedes lo pueden tomar como señal y preguntarle a la persona, véanle los ojos, porque los ojos, como dice la Biblia, son la ventana del alma. Y también podría ser una señal para ustedes mismos de que es necesario que tú continúes con tu cambio de mentalidad. A lo mejor hay algo que está causando esa posible tristeza y no alegría. En la palabra de Dios aprendemos que aún en las tribulaciones, como le dije anteriormente, debemos continuar alimentando la alegría en nuestros corazones. Quiero leerles Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 para reforzar estas afirmaciones que dice. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, esto lo dijo Jesús, pero confiad porque yo he vencido el mundo y ustedes también lo van a vencer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, para terminar, para finalizar con este elemento del gozo de Dios, tenemos el Salmo 16, versículos 8 y 9. Este salmo, hermano, miren, les puede servir a ustedes como remedio, como una medicina cuando ustedes a lo mejor de repente tengan algún problema de tristeza, de desánimo, de decaimiento, o para sus discípulos, porque no hay nada mejor que la palabra de Dios. Yo creo que les conté en una oportunidad que yo sufrí una experiencia en la cual yo empecé a sentir un ataque de miedo. Eso hace como 2 años atrás.
Y eso viene de la atmósfera, hermano. Aquí hay mucha influencia espiritual de las tinieblas. Y si ustedes no se cuidan, si ustedes no oran, si ustedes no cierran sus puertas, hermanos, pueden ser influidos. Hablen con su discipulador, con su pastor. Dice la palabra así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Tú puedes decir que Jehová Dios va delante de mí como poderoso gigante. Él está a mi diestra. Yo camino a la izquierda de Jesús. Él está a mi diestra. Se alegra mi corazón y se goza mi alma, y mi carne reposará confiadamente, porque Dios es fiel. Ustedes pueden declarar ese tipo de palabras en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo quisiera que si hay alguna persona que está presente en este culto familiar o en estos altares familiares y que desearan abrir el corazón para que entre Jesús y ustedes tengan esas bendiciones del reino de Dios, justicia, paz y gozo, en especial la justicia de Dios en sus vidas por medio de Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de tribulación, a pesar de escasez, ustedes tienen paz, y del gozo del Señor, declarando, digan: el gozo del Señor es mi fortaleza, en el nombre de Jesús. Hermanos, pónganse de pie y vamos a hacer esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Digan así: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él murió en la cruz por mis pecados. Derramó su sangre preciosa. Y resucitó al tercer día. Y yo hoy abro mi corazón. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida en el cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, pregúntale a la persona que te invitó o al líder que está o al dueño de casa, pregúntale cuál es el siguiente paso. O nos escribes a las redes sociales de La Paz Church.